Hola, hola, perdona el pequeño retrasito de unos minutos. Me voy a conectar con la tablet y ha habido un problema técnico, de repente se me ha ido internet, con lo cual no he podido y estaba ahí buscando el cable del móvil porque bueno, que no quería quedarme sin batería. Así que bueno, aquí estoy y bueno, hoy vamos a hablar con pececitos de colores de el homeschooling. No sé si alguno de vosotros lo conocéis, lo practicáis, estáis interesados, pero bueno, ella nos va a contar un poquito más qué es y cuál es su experiencia. Vamos a ver si se conecta. Vamos a esperar unos minutos. A ver si... Vale, pues voy a añadirla. A ver si... Conectando, vale. La, Hola, uy, la luz está. hola Lucía, ¿qué tal? A ver si tengo... Ah, voy a subirlo. Que es que estaba contando que tiene un problema unos minutitos más tarde porque iba a conectarme con la tablet y de repente me pone que no tenía conexión a internet. No pasa Y nada. bueno, estaba ahí buscando el cable del móvil, pero bueno, ya estoy aquí, ya estoy aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. estás? La luz esta parece que tengo un foco, pero es la luz de ahí. Bueno, ya se te ve como muy Sí, iluminada. muy iluminado. Que yo creo que Pero si bueno, alguien por el móvil se va a escuchar mal. Bueno, es que no estoy acostumbrada a hacer directo. bueno, se te ve bien de todas formas Vale. y yo creo que no va a haber problema. Ujú. Bueno, pues hoy tenemos a Lucía de Pecitos de Colores y nos va a hablar del homeschooling, de su experiencia y bueno, de su experiencia también como madre de día, que he empezado recientemente. Y no sé si, bueno, si conocéis el homeschooling, pero es algo que está poniéndose como un poco en boca de muchas personas ahora mismo con esto de la pandemia, porque hay gente que no quiere llevar a sus hijos al colegio o, bueno, a la guardería, porque les da miedo al final contagiarse del virus, con lo cual esto del homeschooling está empezando un poco bueno, a conocerse por más personas. Y no sé, yo sé que tú llevas varios años con ellos y que nos vas a contar para aquellas personas que igual están interesadas o aquellas que están empezando a hacerlo, un poco así ideas y bueno, a ver, espero que disfrutéis. Si tenéis alguna pregunta, que os conectéis, pues aquí estaremos para contestarla. Y bueno, pues nada, simplemente, no sé si, bueno, como decía, no sé si lo conocéis, pero el homeschooling es eso, educar a los hijos en casa, no es simplemente cuando lo comentaba con un familiar, hoy yo se pensaba, pero ¿cómo es eso de homeschooling? Eso no puede ser. Digo, a ver, no es simplemente que estén los niños en casa jugando a los Lego todo el día o en la Claro. consola. Se trata de que al final que estén en casa para aprender, ¿no? Aprender también las cosas que podrían aprender en el colegio, incluso más cosas y adaptarse un poco a sus gustos, ¿no? Es un poco diferente, pero es algo que igual suena un poco, para muchas personas, como un poco chirría, ¿no? Esto del homeschooling. Ya, que no Bueno, está muy bien visto. sí, no está muy bien visto, pero bueno, vamos a hablar. Bueno, empezamos, si quieres, comentándonos un poco cómo surgió Pececitos de Colores y qué es un poco lo que haces. Vale, pues pececitos de colores como tal no existía hace un año. Empezó en abril. Ujú. Pues, en mitad del confinamiento, antes había, esto era otra cuenta, que también era de educación, pero bueno, no surgió. Y yo seguí por mi lado porque yo llevo muchos años desde que empecé la carrera queriendo compartir información porque siempre he pensado que por qué
que por qué iba a tener yo información de educación si realmente la educación le importa a todo el mundo. Yo como maestra puedo también transmitir, ¿sabes? Que no es necesario hacer una carrera para tener información. Y siempre he querido hacerlo. Lo que pasa pues que el paso como tal lo di gracias a que una persona se puso conmigo y creó otro Instagram, otra cuenta de Instagram y luego pues pude hacerlo yo sola a raíz de eso. Y así surgió. Ah, muy bien, porque como, bueno, tú eres maestra de educación infantil, entonces Sí, tienes como al final una base bastante sólida de educación. y bueno, Y... ¿Eh? acabé la carrera ahí en la cuarentena. Ah, sí, anda. Sí, no, no te creas que tengo yo aquí una barbaridad de años me veo súper amarilla. A ver. Ah, O sea, ha sido bastante reciente, pero en el tema de educación sí que llevas un tiempo porque has estado con la cuenta hasta que comentabas y bueno, haciendo también homeschooling en casa. sí, bueno, el homeschooling lo había hecho, lo empecé a hacer en septiembre, pero yo antes cuidaba niños y trabajaba en un cole de prácticas. No sé si hacen las prácticas Ícaro. No, creo que no. Es que es No. una práctica que se hacen en Andalucía. Y bueno, pues trabaja para conseguir experiencia en un cole. Y yo estuve un año y medio en un cole haciendo práctica Ícaro, luego la de la universidad y tal. Entonces, experiencia con niños tengo. Sí, al final eso es, bueno, a ver, y la carrera te da Sí. o sea, muchas ideas, ¿no? Pero bueno, al final lo importante muchas veces es la experiencia. Mm, Bueno, pues entonces os comentabas que surgió un poco en abril. sí. Bien, a ver, no sé si la gente conoce el homeschooling, no sé si nos puedes comentar qué es, ¿no? Que la teoría es como educar en casa, los niños en casa y hacer lo que se haría en el colegio, pero hacerlo en casa. No sé, es un Mm. poco la teoría o lo que todo el mundo tiene idea de lo que es. Que es un poco, para ti, si nos puedes explicar un poquito más desde tu experiencia, qué es el homeschooling y cuáles son los a grandes rasgos, ¿no? A nivel práctico, más que la teoría. Vale, pues normalmente el tema este del homeschooling surgió así de la nada porque en septiembre una de las mamás del cole donde trabajaba me contactó y me preguntó que qué hacía este año porque no quería llevar a la niña al colegio. Y, y bueno, pues por ponerle un nombre para que las niñas no me llamaran seño, porque yo no me gusta que me llamen seño como tal, porque las señas realmente son ellas, son maestras. Entonces era como ponerse un poco a la altura, pues yo dije, venga, pues vamos a hacer cole en casa. Lo que pasa es que lo llamamos en inglés. Y lo conocí gracias a una chica de por aquí, que ella sí que hace homeschooling. Realmente se hace, hasta ahora se ha hecho siempre con los papás en casa. Entonces, que los papás se forman y van al mismo nivel que van pidiendo a los niños. Pero, bueno, normalmente, yo estuve investigando después de eso, normalmente se hace con papás que, bueno, pues que se dedican a la educación y han decidido tener este tipo de educación en su casa con su hijo. ¿Qué pasó? Pues que la mamá me dijo, yo no soy docente de infantil, yo soy docente pero no de infantil. Entonces yo estoy para todo lo que me necesite, pero prefiero que mi hija esté con una maestra. Y pues ya está, me puse yo y a mano con la mamá se nos pusimos. Y es estar todo el rato a lo que los niños quieran, tener materiales. Es verdad que nosotras seguimos la programación del cole, donde ella tenía que volver, para que cuando volviese pues no estuviese tan dispar de los demás. Pero lo que sí que es cierto pues que íbamos mucho al interés de las niñas. Si había que desvariar un poco el tema, pues se desvariaba. Quiero decir, el universo, por ejemplo, no estaba dentro de la programación y es de lo que más hemos hablado. Así que, bueno, pues eso. Sí, al final es adaptarse un poco al interés Mm, del niño. Si lo que comentas del universo, si aunque no esté en la programación es algo que le interesa, pues ¿por qué no vamos a desarrollarlo un poquito más? Que lo conozca, porque al final, educación se trata básicamente de que aprendan lo que es el conocimiento general y que lo aprendan también lo interesante es que sea de una forma un poco amena, porque no simplemente al libro, a estos conceptos, esto es aburrido, mm, al final lo aprenden. Para aprender necesitamos
que haya una, sobre todo los niños, ¿no? Que haya una parte de diversión para los niños. Para los adultos lo que nos pasa es que necesitamos que algo nos llame la atención, ¿no? Si algo no nos llama la atención, nos aburre, pues difícilmente lo Claro, vamos a aprender. claro, no, Pero a ellos los les niños es la diversión. Entonces, en este caso, si es algo que les interesa, pues como comentas, vamos, pues para allá. sí, bueno, la idea era hacerlo con semillas melón, que yo siempre las llamo así, semillas, porque la mamá me regaló un cuento cuando, en mi cumpleaños el 15 de septiembre, y justo el día que empecé, me regaló un cuento que era Maestra Semilla. Entonces, a raíz de ahí, ellas empezaron a llamarse semillas. Y primero fue con semilla melón, que era con quien iba a empezar el proyecto y todo eso. Y luego se unieron otras dos niñas que son amigas de, de ella, también del cole, que por el mismo motivo pues no querían ir al colegio. Y de ahí empezó un poco el cole, que esa era la diferencia con el cole normal, que mucha gente dice, pero es que necesita socializar, porque los niños en casa pues no socializan. Es cierto que ellas sí estaban socializando. Luego se fueron las otras dos niñas, se volvieron antes al cole y ella se quedó sola y sí que lo echa de menos, pero porque ella es más mayor y todo eso. Nosotros estábamos siguiendo un poco el concepto de madre de día, pero con niños más grandes, ¿no? Porque había muchos alumnos. El homeschooling como tal se hace, bueno, si tienes muchos hijos, obviamente, pues se hace así con varios hijos, pero si es uno solo, está él solo en el cole. Puede ir al cole de vez en cuando y puede no ir directamente. Hay muchos tipos de homeschooling. Es que me estuve informando de esto porque era un tema súper interesante y creo que es necesario. Sí, al final hay muchas personas que lo que es el colegio institucionalizado no va con ellos. Y el homeschooling sí que es algo que puede encajar. ¿A qué edades puede hacerse? Pues yo creo que se puede, que lo haría yo. Aquí cada uno en criterio. Yo lo haría desde los 3, no, desde los 4 años, desde los 3 4 años, Semilla no tenía 3 cuando empezó, hasta, se puede hacer hasta el instituto. Porque luego Mm. estuve investigando que en el instituto, claro, como está hecho para... Por eso es un poco alegal también, por el tema de las leyes. Nadie te dice que sea obligatorio, es verdad que puedes tener problemas con los servicios sociales, pero lo que dice la Constitución, si tú lo lees como tal, ellos te están diciendo que los niños necesitan educación sí o sí. Si los niños llegan a la ESO y hacen el examen este de los 18 años, no, para pasar a la prueba de acceso, no sé cómo se llama esa prueba, pero básicamente esa se Sí, puede, bueno, lo que es la selectividad, no sé cómo se llama ahora. sí, para hacer la selectividad necesita una prueba de acceso. Ujú. Pues esa Ah, prueba de para acceso, como que tienes bachillerato. Sí, 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 no sé, no claro, sé cómo se llama. exactamente. Eso, para pasar de la ESO a bachillerato, por ejemplo, tienes que hacer una prueba. Pues esa prueba se puede hacer independiente. Si el niño lleva los conocimientos de casa, ¿qué le va a decir que no es válido? Entonces, el homeschooling, mucha gente en España, que parece que no, pero hay una asociación, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero ahí está, Sí. que, bueno, pues que tiene a los niños y ya son grandes. Hay muchos niños que son mayores y siguen haciendo homeschooling. Sí, en realidad es una práctica que en España, últimamente, como comentas, es alegal, por lo que es en la Mm, Constitución sí que se indica que puedes elegir la educación que quieras, o algo, o sea, no sé exactamente el párrafo, pero dice algo así como que está el derecho, de la libertad de elegir la educación que se quiere hacer. Pero por otro lado luego está una ley de educación que lo que dice es que eso no es legal, lo que es educar en casa, que a partir de los 6 años hay que tener una escolarización obligatoria, ¿no? mm, Entonces, está ahí como la Constitución dice una cosa y las otras leyes que desarrollan la ley de educación dice otra. Entonces, al final se queda como un espacio un poco vacío, un poco raro, pues eso es como a legal. Y es verdad que sí que ha habido sentencias porque hay personas que lo que dicen es que el no llegar al colegio es un poco abandono del niño. Entonces, alegan que es abandono del niño
con lo cual pues denuncian a los padres porque dicen que con homeschooling pues no llevarles al colegio, que es como lo obligatorio por ley, es abandono y con lo cual al final, bueno, acaba como un poco, no sé si algunos acaban en juicios, otros no llegan a juicios, pero al final, como se ve que no hay abandono, al final no hay abandono de ningún tipo, al revés diría yo, porque están como mucho Claro. más implicados, ¿no? Están muy implicados en la educación de sus hijos, no hay abandono de ningún tipo, con lo cual, pues como que eso no llega a ningún sitio. Pero sí que es verdad que, bueno, hay familias que pueden tener miedo a esta situación y, bueno, es totalmente comprensible, ¿no? Porque al final, a ver, no es para todo el mundo, ahora lo hablaremos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que no es, en España por lo menos no es legal de todo. Sí que hay otros países, sobre todo en Estados Unidos y en Reino Unido, que sí que está un poco más, no, o sea, no sé si está en la ley como tal, pero sí que es algo que se hace mucho más habitualmente que Hay muchos aquí. casos legales. Sí, al final, no se trata de que cada uno puede elegir educar donde quiera, siempre que pues aprenda unas bases, ¿no? Eso es lo que comentas, que al final si luego pasan la prueba para acceder bueno, para decir que han aprobado bachillerato, que tienen los conocimientos necesarios para llegar a ese nivel, ¿no? de educación, pues ¿por qué no hacerlo en casa, ¿no? De hecho, ha Claro. habido, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba la película, hay una película que la he visto hace bastante poco, de un señor, una película de Estados Unidos, de un señor que decide educar a sus hijos, tiene como 5 o 6 hijos, decide educarlos en su casa. Bueno, en este caso la casa era una caravana en medio del bosque. Capitán Fantástico se llama. Es Capitán Fantástico. Me pareció curiosísimo porque al final, jolín, te das cuenta un poco de que, bueno, que al final es una película, ¿no? Pero que el educar en casa no necesariamente implica que los niños sepan menos que en el colegio. De hecho, muchas veces es al revés, porque como comentas, por ejemplo, en el caso de lo que estás haciendo del universo, pues eso, un niño de esa edad no sabe nada del universo, pero porque al final no se lo enseñan en el colegio. Igual no Claro. sabe ni siquiera que existe el universo. Entonces, como que, Sí, pero yo se lo expliqué sí, un pero no poco como así, tal. sí, de una manera diferente, más holística. Claro, entonces, si es algo que va descubriendo de una manera más divertida, de una manera que es como un juego, pues o sea, al final va a aprenderlo mucho mejor, como comentábamos, y es posible que llegue a tener un conocimiento mucho mayor que una persona que está en un colegio. Sí, Esto, bueno, al final cada uno lo ve como vea. A ver, yo personalmente tengo misión que, bueno, me parece que sí que puede hacerse siempre que quiera, pero bueno, yo soy más partidaria del colegio porque al final también depende de cada uno, ¿no? Es más bien el hecho de que tienes que ser, como padre, tienes que estar muy, muy, muy dedicado y tienes que también tú tener los conocimientos y tener una serie de habilidades que no todo el mundo tiene. Entonces es complejo en ese sentido. Bueno, pues, ¿cuáles son un poco estas habilidades? O sea, ¿tú qué crees que el homeschooling, para qué tipo de padres es? pues a ver, creo que está habiendo un cambio muy grande en la sociedad en sí. Entonces, creo que para lo que tú decías, para es como schooling, no es para todo el mundo, no todo el mundo tiene la paciencia. Por eso yo, desde mi punto de vista, y uno de los proyectos que yo tengo aquí, que es como, que lo tengo ahí, pero que sé que ya no puede salir porque es un poco difícil, es como intentar que madres de día y homeschooling sean parte de la educación española, de alguna manera, no sé cómo llegará, pero tengo ese proyecto ahí, ¿no? Y es para que hay muchísima cantidad de maestros que no tienen trabajo, intentar que también tengan posibilidad de optar al homeschooling o a ser madre de día, porque ¿por qué no? Es otra opción, pero no todo el mundo está preparado. Incluso hay maestros que no están preparados porque es una pedagogía totalmente distinta. Bueno, se puede dar como tú quieras, pero no sé, tú te vas al colegio y con 3 o 4 años estás haciendo un poco de fichas. De alguna manera u otra estás haciendo fichas.
Y nosotras, por ejemplo, no lo hacíamos así. Tanto la mamá como yo estábamos muy concienciadas de que queríamos seguir, por ejemplo, el método Montessori en cuanto a materiales. Entonces, pues básicamente es que, por ejemplo, si no lo haces con padres y lo haces con una maestra o con un maestro, tienes que tener muy claro el tipo de pedagogía que quieres trabajar y con quién lo vas a trabajar, porque si yo puedo tener la pedagogía alternativa, pero si la mamá no, entonces no vamos a la par. Y si, por ejemplo, yo llevo que tenemos que tener una educación holística, así en general de todo, y la otra mamá, o bueno, la mamá en sí no se preocupa por la educación tampoco, pues también estamos un poco cojeando, porque esto es un equipo. Bueno, siempre la educación en sí es un equipo, pero básicamente esto. Y para los papás de homeschooling, pues necesitan paciencia. Yo recomiendo sobre todo mmm, conocerse a sí mismo y, y antes, es que es un trabajo muy profundo, de verdad. Es que parece una tontería, pero es un trabajo de autoconocimiento muy grande, porque incluso la mamá esta con la que trabajaba, que estaba súper concienciada, que era método Montessori, disciplina positiva, que lo tenía muy claro, pero también se ponía nerviosa. Y es porque nerviosa muchas veces de pues, que los niños obviamente desconectan. Y hay que tener un poco de base de educación. Si puede ser infantil, a ver, depende de la edad en la que estés, también es verdad, pero si está en infantil, infantil porque el cerebro del niño es diferente no es, por ejemplo, a uno de primaria o a un adolescente. Y bueno, pues ese trabajo que hagas tú, de más que información como tal de conocimiento, de contenido de escuela, yo diría más que es tuyo, propio, espiritual y conocimiento tuyo para que al final, yo qué sé, por ejemplo, nosotros el universo lo aprendimos un poco a través de la canción de Mecano, de Laika. Yo le puse esa canción a las niñas y de repente me empezó a gustar el universo de buena primera. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empezamos a buscar cosas en internet, porque claro, yo tampoco soy aquí, yo he hecho educación infantil, yo me sé la psicología, pero el contenido como tal, pues obviamente no lo tenía o sea, fresquito de que lo acababas de dar. Lo había dado en el instituto, pero ya está. Y íbamos buscando, íbamos leyendo muchos cuentos, no sé, tener mucho material. Económicamente es bastante caro, la verdad. Pero bueno. Sí, al final es salirse de lo que dices de las fichas y sobre todo en infantil, que dices que se pueden hacer fichas, un niño de 4 5 años, es que las fichas no le van a decir gran cosa muchas veces. Ellos necesitan manipular mucho, sobre todo si son, bueno, son 4 o 5 años, incluso más pequeños, necesitan mucho la manipulación y eso Montessori lo hace muy bien. Mm. Y no solo las fichas, sí que es verdad que si que a ver, cada uno lo puede hacer como quiera, eso está claro, ¿no? Pero sí que yo creo que si uno decide hacer el homeschooling, sobre todo suele ser porque no estás muy de acuerdo en la educación que puede haber en un centro institucionalizado, digamos, ¿no? Un colegio, un instituto, una guardería. Entonces, al final, se trata de hacer cosas diferentes, ¿no? En ese sentido, al final lo que dices tú, pues hay que comprar materiales, son caros, pero también hay que dedicarle mucho tiempo y hay que tener conocimientos. Lo que comentas de que hay que tener conocimientos muchas veces de psicología, de bueno, qué expectativas, lo que esperar de un niño de 4 años. Si no tienes unas bases, es que igual no sabes pues, qué tipo de ejercicio, qué tipo de más ejercicio es una guía de matemáticas, ¿no? O sea, qué actividad, mejor, qué tipo de actividad es más adecuada para ese niño y en ese momento, ¿no? Además, todo Montessori lo que hace mucho es observar a los niños. Entonces, ¿qué es lo que necesita específicamente ese niño en su momento? ¿Qué es lo que le puede interesar más? Y cómo va a aprender mejor los contenidos, que pueden ser los contenidos, como comentan, los contenidos al final que se ven en el colegio. Puedes coger tal cual lo que pone
la ley de turno, no sé, pues supongo que yo creo que todos los años, ¿no? Como que cambian, ¿no? Los contenidos. Como que todos los años últimamente la verdad es que lo cambian cada poco. Y te puedes coger directamente eso y adaptar las actividades a lo que van a aprender en los colegios, ¿no? Pero en vez de hacer fichas, en vez de hacer ejercicios, hacer como actividades un poco más divertidas. Pero sí que es verdad que yo creo que, como comentas, sí que quizá si quieres hacerlo como padre tienes que formarte mucho. Ma- Tenemos mucha paciencia, mucha educación emocional y mucha inteligencia emocional, porque necesitas, eso, los niños como comentas, al final muchos pues van a estar, pues igual se distraen a la mínima, porque es que tiene un niño de 4 años tampoco te va a mantener la atención 1 hora, o sea, eso es así, y que neurológicamente es imposible. Entonces sí que es verdad que hay que tener como unas Mm. ciertas bases, expectativas, también cómo saber redirigirles, lo que comentas, sí que dices de que como maestro me parece una muy buena opción, yo ya personalmente, ¿no? El que sean un poco maestros los que lleven este homeschooling, este madre de día, más que los padres, que también lo pueden hacer, pero claro, hay que saber que hay que estar formado, que no vale decir, no, pues es que yo no lo quiero llevar al colegio porque es que ninguno me gusta. Y Ya, entonces ya lo educo yo en casa. Ya vale, pues el caso en casa hay que ser suficientemente responsable para saber que al final tiene que tener unas bases, no es solo venga, me voy al campo y tal, no, o sea, tiene que aprender pues, ciertas cosas, sino todo el mundo sabe enseñar a leer, por ejemplo, o a escribir, eso lleva su... también los métodos de enseñanza de ese tipo de cosas, porque claro, es que él, por ejemplo, pues Semilla Melón con 3 años, había de 3 edades, ¿vale? Nosotras mezclamos 3 edades, 3, 4 y 5 años. Pues la que mejor sabía leer y empezó a leer fue la de 3 años. Y escribía las tres porque ya habían aprendido en el cole, pero leer como tal con 3 años y entender No, lo no, que y estaba escribir leyendo. me parece bastante temprano. Sí, pero no lo hacía porque le hubiésemos obligado. Sí, sí, no, 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 sí, sí. Lo hacía porque ya era igual que eso de multiplicar y esas cosas que yo decía, pero bueno, ¿y esta niña? ¿Dónde sale? Entonces, eh, es un poco eso y un poco adaptándose. Luego también tiene una cosa, yo me estuve leyendo la ley otra vez antes de empezar todo esto, para hacer un poco una programación, para yo decir, bueno, a ver, voy a intentar unir la programación del colegio con los contenidos de la ley. Y si sabes leerla bien, en plan, yo la leía, o será porque yo estoy en el punto este de autoconocimiento increíble, pero yo la leía y yo decía, ¿ves? Si es que tiene todo que ver, el verso, el conocimiento, no sé qué, todo lo que yo quiero dar al niño de manera holística, como decía Montessori, porque al final Montessori es muy holístico todo, eh, tiene que ver. Es que hay que leerlo, hay que saber leerlo y luego ya como te lo quieras llevar. Obviamente, si tú quieres coger y quieres enseñar el cuerpo humano con una ficha, pues se lo puedes enseñar. Pero si tú quieres coger y enseñarle el cuerpo humano, yo hice una cosa que justo cuando estábamos dando el cuerpo humano me sacaron una muela del juicio. Pues me dijo ese dentista, ¿qué hacemos con la muela? La tiro. Y le digo, no, me la da. Y me la llevé al día siguiente, me la llevé y estuvieron mirando, la estuvieron toqueteando, obviamente estaba limpia. Eh, y vieron cómo era una muela. Y claro, pues probablemente se acuerden de lo que es una muela en sí, cosa que a lo mejor pues un niño pequeño pues una muela ahí es lo que se lleva el ratoncito Pérez, pero ellas lo vieron. Y así un poco todo. Entonces, no sé, es también aprovechar la oportunidad y como tú dices, no llevarlo al campo y venga ya. No. Tienes que tener el ir fijándote, el ir observando. Yo observaba mucho, bueno, observo mucho a los niños y en base a lo que ellos me piden, yo hago. O le cuestiono, sobre todo le cuestiono un montón para que piensen de ellos. Y si no saben la respuesta o lo que sea, no se la digo yo. Aparte que a lo mejor hay cosas que a mí se me escapan, la buscamos en internet y a partir de ahí hablamos. Porque es que la información está en internet o en los libros. Entonces, a partir Sí, de que ahí. aprendan a resolver ellos mismos, a pensar, ¿no? Porque igual la información la encuentran en su cabeza, pero también, si no, la respuesta
la pueden encontrar en otros muchos sitios. No, pues a ver, puedes preguntarle a alguien o puedes mirar en internet, que al final está ahí. Aprenden otras herramientas que no simplemente, como dices, igual en el colegio la profesora le pregunta, alguien le pregunta algo y responde directamente, ¿no? Mm, Y aquí pues como que es una forma de hacerles pensar también y mm, es muy importante. Eso de hecho se puede hacer también, aunque no, aquellos padres que no hagan homeschooling también lo pueden hacer en casa. O sea, claro, es algo, vamos, una herramienta súper sencilla, aunque bueno, no tan sencilla porque nos cuesta muchas veces no dar la respuesta y mordernos la lengua. claro. Pero sí, es algo que se puede hacer perfectamente como padres, el no dar la respuesta. De ¿cómo es? Oye, ¿cómo es que, mira, ahora que estaba aquí, no sé si por ahí ha nevado, aquí ha nevado un montón, pues igual te preguntan por la nieve. Ay, pues a ver, pues le vas un poco, le devuelves como la pregunta, ¿no? De forma que al final la respuesta la acaban encontrando ellos. Mm. Puede ser por razonamiento o puede ser porque la busquen en algún sitio. Eso es Claro. una forma fantástica. Me gusta mucho, sí. Con el tema de la nieve, todo es muy fantático, porque como existe Frozen, pues la nieve la trae Frozen, el hielo y esas cosas. Pero pues, sobre esa actividad, o sea, sobre el tiempo también hicimos nosotros una actividad. Pues nos buscamos un experimento de cómo se condensaba el agua, de vimos con hielos que se derretían, estuvieron tocando. Básicamente hicieron un montón de mindfulness. Lo que le quedara de esa información no lo desconozco, porque durante un tiempo sí que se están acordando, pero luego se le olvida. Pero a lo mejor, por ejemplo, yo le decía a Milla Melón, oye, pues vamos a contarle a mamá lo que hemos visto y no sé qué, y no se acordaba. Y luego a los días, de repente se lo decía a su padre y el padre decía, pero ¿y esto cómo se lo sabe la niña? Y era como, pues que me lo ha dicho, porque a mí al final me llamaban señor porque me conocían del Sí. cole y me pica un montón el ojo hoy. Pues bueno, Sí, a ver, sí que es verdad que a veces luego se les olvida, pero algo queda ahí, ya no solo el conocimiento en sí, sino también otras habilidades, lo que comentas de venga, busca en internet o a ver cómo puedes hacerlo, al final es aprender a resolver problemas y resolver situaciones, hacerse un poco más autónomo, ¿no? Independiente, ganar autoestima de hoy soy capaz de encontrar la respuesta por mí mismo, aprender a razonar, ese tipo de cosas como que no son conocimientos que se tienen que quedar en la mente y repetirlos tal cual o parecidos, sino al final son herramientas que te sirven para la vida y eso es fundamental y eso es algo que yo creo que hay que aprender en el colegio un poquito más, tienen que decidir un poquito más. Se puede aprender, por supuesto, los padres que quieran que sus hijos aprendan en diferentes herramientas para la vida, habilidades blandas, vamos, eso lo tienen que hacer, lo pueden aprender directamente en casa, eso lo van a aprender. Si de verdad se pueden enseñarles, lo van a aprender los niños, pero bueno, si también se refuerza en el colegio, pues más horas al día que están practicando, ¿no? mm, pues es que están en la etapa esta del por qué, por qué, por qué, para más decirle por qué, sí, pues le dices, pues busca. Claro, ir encontrando, porque muchas veces, ¿verdad? Que como padres igual no conocemos la respuesta, pues si nos preguntan algo, pues yo qué sé, ¿no? Y ya porque estoy aburrida de las 10 otros por qué que me ha hecho, pues le digo, ah, porque sí, y ahí se queda, y ya se queda el niño como, bueno, vale, o porque lo digo yo, o es como, bueno, pues nada. Y ahí se queda la cosa, ¿no? Sin buscar. También tenemos que ser honestos bueno, y ser un poco humildes y reconocer que hay cosas que no sabemos. Y eso es perfectamente válido, que no somos ni super padres, super madres, que sabemos todo. Y eso también es algo muy importante que nuestros hijos entiendan, que la perfección no existe y que no todo el mundo sabe todo. Y entonces, o sea, si nosotros como padres les reconocemos a ellos que hay cosas que no sabemos, pues ellos, cuando hay algo que no sepan, no se van a sentir mal por no saberlo, porque van a saber que es algo normal, el no tener todos los conocimientos en la cabeza de absolutamente todo. Claro. Entonces es una forma también de mostrarles que ante los errores o ante el no saber,
pues no te lo tienes que inventar, ¿no? Si no lo sabes, no lo sabes y no pasa absolutamente Claro. nada. Una forma también de enseñarles. Bueno, un poco, como estamos hablando de diferentes cosas de que les da un poco de autonomía, aprenden a resolver como diferentes situaciones y buscar soluciones por sí mismos, qué beneficios ves aparte un poco de estos que hemos estado hablando? ¿Hay algún otro que veas del homeschooling? Sí, como docente he podido hacer lo que haya querido. En el sentido de nadie me ha impuesto nada, todo era, es que me he sentido súper cómoda trabajando, porque todo era comunicación continua con la familia, o con las familias, porque eran dos. Y estar todo el rato, pues vamos a hacer esto, y de repente me mandaban un audio. Ah, pues las niñas se han interesado por, yo qué sé, a saber, no sé, por la luna, pues ahora, ya sabes, a partir de ahora hablar de la luna y vamos a intentar hacer materiales de no sé qué, no sé cuánto. Pero la pedagogía, lo que fue, el método más bien, eh, lo iba creando yo en base a lo que yo veía. Porque no ha sido, yo no me gusta un método y ya, que obviamente no es perfecto. En su momento lo sería, o para Montessori, por ejemplo, lo sería el suyo, pero a día de hoy yo tengo muchas carencias y puede completar otro método o otra pedagogía o entonces iba utilizando pedagogía en base a lo que me iba viniendo bien. Por ejemplo, todos los materiales que teníamos, la mayoría de ellos eran Montessori, si no eran hechos por la mamá, porque la mamá también hace materiales, son para ella. Y, y luego, de buena primera, me preguntaban mucho por la hora y por el día. ¿Cuándo llega Navidad? ¿Cuándo llega mi cumple? ¿Y qué hora es? No sé qué. Y yo decía, uff, por Dios, ¿cómo le explico yo a esto? Y entonces me cogí, me metí en internet y digo, pues voy a hacer el calendario Baldor. Y lo hice, lo construí y yo compré los materiales y lo hicimos. Y con eso se han ido aprendiendo los meses, los Ujú. años, y me hizo mucha gracia porque el último día del año eh, yo le decía, a ver, hoy, ahora mismo es 2020, pero mañana pasamos de día y pasamos de mes y pasamos de año. Y era como, ¿qué estás diciendo ahora? Pero claro, pero yo ya le decía, ahora estamos en diciembre, pero ahora, después, cuando empecemos enero y cambiamos el color del mes, ya empezamos otra vez un año diferente. Y poco a poco yo creo que su cabeza iba ahí haciendo un poco de estructura, no sé bien. Pero bueno, ahí está. Y es que aprende un poco, no solamente aprenden ellos, porque tú también estás aprendiendo continuamente, tanto contenido como diferentes maneras de inventar eh, que le llegue la información. Pues porque, por ejemplo, tú puedes decir, vamos a hacer actividades del cuerpo humano o del universo o de, yo qué sé, del tiempo, pero las vamos a hacer ahí en el ordenador, haciendo actividades. Entonces, los niños aprenden que el ordenador es para jugar, pero si buscas información diferente que no sea un juego y lees, pues una cosa que me gustó mucho hacer fue que compré diferentes calabazas en Halloween. Y yo le dije, Halloween es una fiesta que no es de aquí, nosotros hacemos aquí el Día de los Santos, y le expliqué dónde estaban los santos y no sé qué. Y entonces estuvimos jugando con diferentes, a ver, jugando, manipulando diferentes calabazas, porque hay un montón. Y ya pues me metí mientras que ellas jugaban con, no sé si sabes cuáles son las piezas geométricas estas que son de madera, finitas. Bueno, esas piezas, hay unas piezas que son finitas, de madera, estaban ahí. Entonces yo le enseñé que el tallo de la calabaza era pentagonal, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a leer y Mm. sacamos las piezas esas y vimos que el pentágono era una pieza de madera que había ahí. Empezamos a leer que la calabaza venía de la familia del calabacín, no sé qué, y ella jugando, pero yo se lo iba leyendo. Y entonces, si le surgían dudas, pues parábamos un rato, hablábamos del tema, no sé qué, no sé cuánto. Otra cosa súper importante, que aquí la gente le da muchísima importancia al contenido, es que en el momento en el que había un conflicto emocional, paraba todo y era ese conflicto. Todas las personas de esa sala estábamos en ese conflicto. Una si estaba enfadada, yo le decía, vale, estás enfadada, vamos a dejarte ahí que pienses no sé qué, no sé cuánto. Y ahora, la otra que estaba llorando como una magdalena, porque le había pegado, porque le había dicho, no se pegaban, pero sí que se decían, pues ya no te junto. Entonces, una que era muy sensible, ponía ahí,
llorando, que es que no quiere ser mi amiga, que no sé qué. Y entonces yo le decía, ahora tienes que entender que tú estás triste, pero ella está enfadada por este motivo, este y este. Entonces, pues el enfado está haciendo que te responda así. Bueno, nos podíamos tirar una hora con eso, pero bueno, aprendieron cosas. Y luego cuando llegaron al cole las otras dos niñas, una cosa que me dijo la mamá fue, les molesta el ruido, porque yo siempre tengo música de fondo y es todo muy silencioso. Y claro, pues en un cole hay mucho más ruido que si son Mm. cuatro, que sabes un poco todo lo que aprendes, que no es solamente el contenido como tal de la información, es emocionalmente, lo que aprendes tú, lo que aprenden ellos, cómo cambia el chip, porque nosotros trabajamos mucho con la musicoterapia y con la arteterapia. Me llevaba muchísimo en las actividades a dibujar. Veíamos un cuadro, por ejemplo, ese cuadro, ¿no? Pues decíamos, vamos a ver de quién es, quién lo ha pintado, qué significa, que no sé qué, y luego lo pintábamos. Y cuando lo pintábamos, a mí me decía una cosa, me decía la mamá de Semilla Melón, era, por favor, una palabra, que escriban una palabra por día para que no se le olviden. Muchas veces escribíamos la palabra, pero de diferentes maneras. A lo mejor un día escribíamos Monet y escribimos Monet en la libreta, pero también lo estábamos escribiendo en la pizarra con los imanes, no sé qué. Es que es una locura. Aprende un montón de cosas. Sí, diferentes formas de educar bueno, y lo que dices de ponerlo de diferentes maneras, al final la palabra como que la retienen mejor también, la forma, y que ven que no es simplemente como un símbolo en un papel, Mm, que bueno, que al final tiene sus letras y lo van poniendo ellos, es también muy sensorial, que es muy importante en esas edades, mm. y lo retienen mucho mejor. Sí, la verdad, jo, me parece súper interesante todos los Yo estaba en tu todas las actividades que hacías, la verdad. Bueno, ¿qué hacéis? Bueno, está bien. pero no son actividades que tú digas, claro, es que mucha gente me dice, pues sube actividades al Instagram. Y yo decía, pero ¿qué actividades subo? Es que yo no hago material como tal de, por ejemplo, mucho material, porque sí, para explicar no sé qué. No, yo dejo que, que ellos planeen, a mí, si me ocurre una actividad, un material o lo que sea, lo hacemos. Pero como tal de hacer algo así, no te sé decir, porque yo no planeo, es que sale. De repente, de un día, de un rato para otro, se me ocurre una actividad y la hacemos. Y poco a poco. Sí, al final de verles qué es lo que necesitan en ese momento, Claro, porque es lo que pueden estar pidiendo. mm, básicamente. Que al final lo que dices, si no tienen muy claro lo del tema de las estaciones del año y los meses, los días, las semanas, y eso no se resuelve, se van a quedar con la duda. Pues qué tontería, pues lo pueden aprender en ese momento. Al final es algo importantísimo Claro. en el día a día, con lo cual pues también se puede ver, no simplemente quedarse en los contenidos establecidos, ¿no? Al final está muy bien ese tipo de cosas, ir adaptándose al niños, a lo que ellos pidan, observar qué es lo que necesitan en cada momento y qué es lo que les va a parecer más interesante, porque es la manera de que van a aprenderlo mejor. Que, bueno, a ver, entiendo que también en los colegios, evidentemente, el adaptarse a todos los niños es mucho más complicado. Al final no es lo mismo que pues, dos, tres niños bueno, que 20. Eso es totalmente comprensible. Los maestros hacen lo que buenamente pueden con lo que tienen. Pero bueno, esto es simplemente una otra opción de educación. Precisamente por eso yo soy partidaria de que haya diferentes tipos de educación, porque habrá quien quiera llevar a su hijo con 25 niños o 30 niños en clase, y habrá quien, y maestros incluso, que quieran hacerlo así, pero habrá maestros que, por ejemplo, no quieran, yo me voy a ir, yo voy a hacer oposiciones, mi intención es hacer las oposiciones e irme a una escuela rural, en un pueblo de la España olvidada, para que haya 4 o 5 niños de diferentes edades. Entonces es como ir buscando tu lugar, pues si en vez de ir buscando tienes diferentes oportunidades que te hagan la oposición, pues bueno, pero si, y si no te haces oposiciones, pues hacer esto, hacer lo otro, a una manera diferente de hacer las cosas, no sé, me parece muy interesante, no solamente a nivel del niño y de la familia, sino también por nosotros, por los docentes.
Y eso. Sí, al final te desarrollas de otra manera, ¿no? Mm, No es quedarte como un poco cuadriculado en algunos, a ver, no todos los colegios son así, ¿no? Pero hay algunos que sí que tienes que estar cuadriculado y hacer exactamente lo que pone en el libro o exactamente lo que dice, bueno, el director del colegio o, bueno, o el jefe de estudios o quien sea. Y bueno, es otra forma diferente también, un poco, tiene beneficios para los niños y tiene beneficios también para los profesores, claro, bueno, estén de como acuerdo con estos nosotros decimos, el que nos sintamos cómodos ayuda un montón a la educación de los niños. sí, Claro. pues es verdad que hay maestros que igual se podrían dedicar a otra cosa, porque hay unos que simplemente están ahí, porque tienen su plaza y no se esfuerzan en que los niños aprendan. Pero bueno, afortunadamente hay muchos, cada vez muchos más, como tú, que aunque, bueno, lo hagan en casa como madre día, como homeschooling, o que lo hagan en un colegio de la España rural o en cualquier otro país, ¿no? En un colegio en zona rural con muchos niños o con pocos o diferentes edades o las mismas, Mm, que al final lo hacen muy bien. O sea, sigo un montón de cuentas en Instagram que hacen un gran trabajo y es que lo ves y dices, ole, la forma que tienen de educar muchas veces. Pues lo que veo es que, por ejemplo, pues no sé, ahora si les gusta a los niños Star Wars, pues hacen aprender con la temática de Star Wars. Y o sea, todo eso lleva mucho trabajo, pero al final es muy enriquecedor para ambos. Pero bueno, como digo, esto no es para todo el mundo. O sea, es así. no. Por eso yo, Y, el problema y de todo esto es que es para un o sea, al final quien puede hacerlo es quien tiene. Y el problema es que hay muchas personas que de alguna manera, por ejemplo, homeschooling o una escuela privada que sea alternativa, o el bosque escuela que también existe en España, pero que también está un poco así olvidado. Son cosas que son privadas y que da mucha pena porque por ejemplo, Montessori era humilde y ahora de repente es súper privado, no puede llegar a todas las clases sociales. Y la idea es que la sociedad cambie un poco por la forma de educación que tiene. Entonces, eso estaría súper guay. Cambiarlo públicamente, tanto para nosotros como para ellos, y que no pasen las oposiciones a esas personas que quieren estar ahí por plaza y por tener su dinero todos los meses. No, que lo hagan de verdad, que sea de vocación, pero de vocación que les guste a estar haciendo eso. Y que cada uno se dedica a lo que quiera dedicarse. Es que tiene que ser o blanco o negro, ¿no? Y hay una gama de grises increíble por medio que está, no sé, me parece súper interesante el tema ese de que este tipo de cosas sean públicas, no privadas. Y, sí, bueno, sí que es verdad que, bueno, al final, Montessori, lo que comentas, hay muchos materiales, son muy caros. Y es mm, verdad que se ha vuelto muy elitista. Y Waldorf, por ejemplo, o otro tipo de pedagogías. Pero es verdad lo que comento, sí que hay colegios públicos que cada vez están haciendo más cosas. No, igual no son Montessori, Waldorf o cualquier otra pedagogía, pero sí que son pedagogías también alternativas y los profesores también pues lo hacen un poco diferente y ole por ellos por todo el trabajo que ponen mm, en su, bueno, muchas veces de su tiempo libre para, para esto. Porque bueno, hay personas que el problema que ven, sobre todo de los homeschooling, es el tema de socializar, de que los niños no socializan. ¿Esto cómo mm. lo ves? ¿Tú qué le dirías a los padres o a las personas que piensan que los homeschooling no, bueno, que esto es como tener a los niños en una burbuja y que los niños no socializan, que eso es terrible? ¿Qué les dirías? Pues le diría que hace un mes le hubiera dicho una cosa totalmente distinta, porque en el curso de educación y conciencia hicieron mucho hincapié en lo que era educar y lo que era socializar.
Educar es algo muy nuevo, porque quieres educar, pero socializar es algo que lleva existiendo desde que empezamos a ser personas e incluso animales. Entonces, socializar es que no nos damos cuenta de que socializamos con nuestra familia. Y un niño de 0 a 6 años no necesita, no necesita más socialización que esa. A ver, es que es muy pequeño, es que no tiene herramientas suficientes, las tendrá, pero no las sabe utilizar. Entonces necesita, desde mi punto de vista, que esto es un punto personal que lo tengo yo así, pero yo no creo que necesite un niño pequeño socializar con otro niño que está en plena época del ego y que si no le gusta lo que está haciendo ese niño, porque quiere ese juguete, le va a pegar un bocado. No es necesario socializar, ¿ves? Por eso digo, entonces, ¿qué está aprendiendo el niño? Pues que obviamente su cerebro primitivo va a reaccionar y le va a pegar otro bocado, le va a pegar o lo va a agarrar de los pelos y ahí va a haber un conflicto. Creo que lo que también le gustaba mucho a mamá Semilla, que es la mamá con la que trabajaba, eh, era que básicamente pues su hija era muy sensible y, y en el cole lloraba un montón, no lo pasaba bien del todo. Y entonces el ir aprendiendo herramientas para afrontar ese tipo de conflictos le gustaba un montón. Para el día de mañana, bueno, cuando volviese ahora al cole. Entonces, de 0 a 6 no veo la necesidad de que socialicen mucho con otros iguales, porque necesitan a su familia, necesitan a sus seres más queridos, pequeños. Otra cosa diferente es que cuando vayan luego en primaria, por ejemplo, tampoco lo haría. Dejaría que, por ejemplo, socializaran con gente del parque, con que es un ratito y también están haciendo relación con otras personas. Pero en un cole, y más ahora que la adolescencia empieza antes, que yo no sé cómo se hace eso, pero la adolescencia empieza antes, es como, pues mira, pues, tío, a mí cuando era pequeño, cuando era pequeña, a mí me miraban la braga los niños. Y yo lo tengo ahí en mi cabeza, ¿sabes? Como que lo recuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenían que hacer? Es como, tienen curiosidad, obviamente, pero esa curiosidad pues también te puede traumatizar para el resto de tu vida. Conozco casos que en primaria por haber socializado demasiado eres muy inocente, hay gente que es muy inocente y hay otros niños que no son tan inocentes y que son capullos y que van a hacerte daño, pero no la culpa no es suya, que coste. La culpa es del entorno familiar, el entorno cercano que tiene, que obviamente ellos tienen también carencias. Yo no he hecho la culpa a ningún niño. Eh, entonces, como no sabes de dónde va a venir cada familia, ni cada niño, ni las condiciones que son, yo por mí me lo quedo en mi casa, lo educo yo, poco a poco, va aprendiendo o sea, poco a poco herramientas para empezar a socializar. Y cuando llegue la adolescencia, es el momento en el que tiene que hacer relaciones sociales con sus iguales. Ahí sí, yo lo veo así, porque si antes ha tenido ese apego seguro con sus familiares, entonces en la adolescencia va a tener una personalidad bastante segura y autónoma. Y bueno, pues tendrá que socializar con. Además que te lo va a pedir él y su carácter de un momento a otro cambia. En la Sí, adolescencia. no, luego al final para ser las personas de referencia pasan de ser los padres a los iguales, entonces sí que al final van a necesitarlo, pero comentas, es verdad que en esa etapa de infantil y primaria sí que necesitan más a sus padres, ¿no? Claro. Y bueno, sí, esto puede ser una opción con el homeschooling. Y como comentas, a ver, no hay que olvidar que también tienen que relacionarse con otros niños y eso Mm, lo pueden hacer en otros ambientes si los padres deciden hacer homeschooling, ¿no? Al final hay otras posibilidades, ¿no? Que si realmente lo único que les frena para hacerlo es el tema de la socialización, sí que podrían hacerlo, bueno, podrían hacerlo y socializar con sus primos, por ejemplo, con otros con niños vecinos, con del el parque, parque, no, claro. con otros niños en otros ambientes que no es el colegio. Mm. Y una cosa que, a ver, también te digo una cosa, y es que
dejaría mucho la demanda de esos niños. Si los niños son demandantes de sus padres, pues yo sé que cansa y que necesita respiro y todo eso, y que necesita respirar y que no siempre, pero cuando tú eliges la opción de homeschooling es porque estás asumiendo que va a dedicarle tiempo. Entonces, por su situación como tal, yo no me frenaría. Otra cosa es que el niño empieza a demandar que quiere Ay, socializar. Porque, te voy perdiendo. Ay, ¿ahora? a ver, ¿Me escucha ahora? sí. Vale. Eh, la vuelta de Semilla Melón al cole es porque ella ha demandado que quiere volver. Si no, seguiría conmigo. Pero ella ha demandado, entonces la madre ha escuchado lo que la niña quería. Y simplemente pues va a ir al cole porque echa de mano a sus compañeras. Claro, al final como las otras dos niñas se fueron al cole, él sigue manteniendo contacto con ella, entonces ella también quiere volver, porque la echa de mano a ella. Y eso, y un poco teniendo en cuenta que primero que socializar en edad no es tan importante como socializar, por ejemplo, en la adolescencia o en la adultez. Son, son cosas que necesitamos nosotros. Y te digo una cosa, si nosotros pensamos que socializar es muy importante, ponte el foco en ti, porque piensa a lo mejor que tú necesitas socializar, no que el niño lo necesite. ¿Sabes? Siempre hay que ponerse el foco en uno mismo, porque muchas veces cuando educamos pensando en, pues mi niño tiene frío, lo típico, ¿no? Mi niño tiene frío porque tengo frío yo. Mi madre siempre me llevaba con un montón de chaquetas porque ella siempre tenía frío. A lo mejor yo estaba sudando, pero como ella tenía frío, pues es lo mismo en esta ocasión. No es Te pierdo necesario. así un poco a ratos, te entiendo, pero Ay, qué rollo, pues no sé por qué estoy en el mismo sitio de antes. No sé por qué. Bueno, bueno, sí, al final lo que comentas es que sí, que tenemos que ver al niño y ver qué es lo que está necesitando. Que en ese momento igual, pues lo que dices, igual yo tengo frío, pero el niño no tiene frío. Entonces sí que hay que ver qué es lo que necesita el niño. Y en ese caso, lo que comentas, hay niños que a lo mejor a cierta edad, ellos mismos te van a pedir el volver al colegio. O sea, no es simplemente el hecho de, pues, los padres como padres decido que a los 3 años no quiero que vaya al cole, entonces pues estoy con él, pero es que a lo mejor a los 6 o a los 7 te dice que quiere ir al colegio para estar con otros niños pero es o que lo que sea, para ir al colegio con su vecino que le queda muy bien. Entonces, al final también hay que verlo y estar en las necesidades del niño. Eso es lo sí, importante, no simplemente, yo como padre no quiero educarle en este colegio y pues me empeño y le tengo en casa todo el día y el niño no claro. quiere, ¿no? Pues hay que darle. Lo que Si se pasa es trata que de... hay familias que dicen, es que mi hijo tiene que socializar, no sé qué, y el niño tiene 8 meses. El niño no te necesita a ti, no necesita socializar. Pero bueno, depende de... Ay, te pierdo. No, no me pierdas. Se va. ¿Se me ha escuchado o me ha...? No, repite. ¿Puedes repetir? Sí, que hay familias que dicen, mi niño tiene que socializar porque yo tengo que llevarlo a la escuela porque pues, con más niños no sé qué, y el niño tiene 8 meses. Y tú dices, pero vamos a ver, si un niño de 8 meses necesita estar con sus padres, no necesita socializar, es que estamos muy equivocados. Y aparte que socializar con su familia es la primera base. Lo más importante es socializar los primeros años con la familia. Luego ya, poco a poco, es lo típico. Llega la adolescencia, es que mi hijo no está conmigo, no quiere pasar tiempo conmigo, no sé qué. Y el tiempo que tú no has estado con él, porque lo has llevado a diferentes sitios, no sé, es un poco contradictorio, pero bueno. Es que no nos damos cuenta de esas cosas. No, al final el tiempo que no les dedicamos, eso es también muy importante. Evidentemente, pues hay que trabajar, pero Mm, bueno, sí que hay que intentar guardar un tiempo para estar con ellos, un tiempo en familia, porque luego nos quejamos de que estén todo el día en la consola, todo el día viendo la televisión. Si es que al final, si llegas a casa y el niño a lo mejor lo que necesita es jugar, pero es que si al final tú, claro, tú te pones a hacer la cena, te pones a hacer lo que sea que tienes que hacer, porque evidentemente lo tienes que hacer, pues el niño qué va a hacer. Si quiere jugar, pues igual dice, mira, pues la consola que me gusta o me pongo a ver esta serie. Una cosa que se puede hacer, o sea, dices, vale, no tengo tiempo,
¿cómo voy a hacer si llego al trabajo súper tarde, súper cansada, me tengo que poner a hacer la cena, recoger, poner la lavadora? Pues que te ayude. O sea, y de hecho muchas veces desde pequeños es que lo piden, es que te están pidiendo ayudarte. Evidentemente no lo va a hacer como tú, o sea, eso es más que evidente. Pero es que igual, al final, de hacerlo, pues va a acabar consiguiendo hacerlo solo y mira, pues va a aprender tareas del hogar, va a aprender también a colaborar, va a también pues, estar un rato en Estabilizar, familia, porque en ese momento también puedes aprovechar para hablar. O sea, mientras estás poniendo la lavadora claro, o mientras estés teniendo la ropa, pues podéis aprovechar para hablar sobre vuestro día. Y estás haciendo algo que tienes que hacer, porque tienes que sacar la ropa a la lavadora y estás con tu hijo. Al final, bueno, es intentar hacer ambas cosas. Evidentemente, no el 100% del tiempo que estés con tu hijo, que sea haciendo la comida, poniendo la lavadora, ¿no? También hay que estar con ellos haciendo lo que ellos quieran hacer en ese momento, necesiten, más bien, igual pues si necesitan jugar, pues mira, pues igual puedes jugar con ellos, lo que sea, te pones un rato a jugar con ellos y al final se va creando la relación. Pues luego, efectivamente, luego les pedimos que cuando sean adolescentes nos cuenten las cosas. Vale, si no es establecido como una buena base, cuando son más pequeños, no es imposible, porque no es imposible. Al final se consigue, pero sí que va a costar un poquito más. Entonces es bueno desde más pequeño establecer una buena base. Lo que dices, el apego seguro es muy importante. Estar ahí para lo que ellos necesiten, siempre que se pueda hacer. Siempre, evidentemente, teniendo en cuenta que hay que tener en cuenta las necesidades de todo el mundo, no simplemente pues, lo que haga el niño, porque entonces se vuelve, digamos, popularmente consentido, digámoslo así, más bien que cree que es superior a los demás y sus necesidades van por encima del resto, ¿no? Se trata de hacer, pues, que todo el mundo se sienta visto, todo el mundo tiene unas necesidades y se cubre las de todo el mundo y, por supuesto, también las del niño. O sea, es un tema es súper muy amplio. importante. Sí. Bueno, no sé si, a ver, un poco para ir cerrando con todo lo que hemos estado comentando, ¿qué recomendaciones les darías a aquellas familias que quieren empezar con homeschooling? Primero que no tengan tanto miedo a la ley, porque yo como madre de día estoy haciendo algo alegal también, ¿vale? Porque tampoco aquí en Andalucía no la ampara la ley, por así decirlo, es alegal igual. Y también el homeschooling. Entonces, que no le tengan tanto miedo a la ley, porque si se la leen bien, no se van a pillar los dedos, porque no hay nada escrito. Bueno, hay Eh, una cosa también en este aspecto que igual, que de los 3 a los 6 años, no hay, ahí, bueno, no hay de los 3 a 6 años, ahí es totalmente legal. O sea, sí, la ahí escolaridad obligatoria empieza a los 6 años. Con lo cual, si como padre quieres hacer homeschooling de 0 a 6 años, es completamente legal. sí, Bueno, hasta donde yo sé, hasta ahora mismo. sí, es totalmente legal ahora mismo. Con lo cual, en ese aspecto, ahí no tienen por qué tener miedo, ¿no? Mm. Pero bueno, Y sí, sí, continúa, que es que te he interrumpido, pero bueno, para tener un poco, hacer un poco hincapié en esto, que no no te estamos preocupes. aquí intentando fomentar que la gente No, no, no no. incumpla la ley, vamos, eso para nada. Pero tampoco sería incumplir, ¿sabes? Que no, Sí. bueno, que se me ha ido, pero que era básicamente eso. Y que luego que se formen muchísimo, pero sobre todo yo recomendaría que antes de, lo primero de todo, que antes de ser padre o una vez siendo padre ya reciente, que empieces a mirarte tú. Porque, a ver, yo no soy madre, pero las amigas madres que tengo y mamá Semilla, por ejemplo, me ha dicho muchas veces, yo me empecé a dar cuenta de los fallos que había tenido mi madre cuando fui madre. Fallos que a lo mejor no eran fallos, simplemente pues que en ese momento ella no podía decir nada y bueno, pues ella lo hizo así. Eh, pero mirarte tú, mirar que a lo mejor tú tienes ahí trauma y tienes cosas que no tiene por qué pagar ese niño y que no siempre la rabieta, la gestión emocional y todas estas cosas que no proviene de ese niño, que a lo mejor viene, la rabieta viene porque tú le estás negando algo que necesita. Entonces, lo primero de todo es eh, básicamente conocimiento emocional tuyo de ti mismo
Y luego del niño, aprender mucha psicología infantil que bueno, se pueda leer. Mira, algo que recomiendo mucho es que la gente se lea los libros de Siegel. Uy, me encantan esos libros. Tanto el de adolescente como El cerebro del niño y Tormenta cerebral. Esos dos libros me encantan y creo que es muy necesario. Y además te lo Y explican Daniel súper Siegel, sí. bien. Siegel. Para... Ah, sí, vale, Sí, vale. como se escribe para quien lo quiera anotar, Siegel. Sí. Sí. Y, y bueno, pues eso. Recomiendo eso. Y que no hace falta tanta formación en contenido, sino más bien un poco en general holística y ganas y no perder la paciencia. Sí, eso es importante el tema de la gestión emocional, como comentas. La verdad es que es importante y saber gestionar las emociones del niño, gestionar las suyas propias, que al final, si yo no sé gestionar las mías, no puedo gestionar las de mi hijo o las de mi alumno, no puedo enseñarlas a gestionarlas, ¿no? De hecho, bueno, he sacado o sea, ayer una masterclass gratuita de educación emocional, así de introducción para quien quiera. Y doy así unas pautas que yo creo que pueden ayudarles también a empezar por ahí. Luego, si quieren, evidentemente, pues pueden hacer muchas más formaciones y muchos libros, El cerebro del niño y Tormenta cerebral, muy recomendados, como comentas. Pero bueno, para empezar un poco por algo. Sí, Bueno, pues yo creo que nada más, no sé si tienes alguna otra cosa que comentar, si no, si te parece, terminamos. sí, yo ya, vaya, creo, es muy amplio todo este tema, pero creo que lo hemos tocado un poco todo. Muy bien, bueno, pues nada, pues muchísimas gracias y nada, y espero que haya gustado a quien lo esté viendo. Sí, luego lo voy a compartir, tengo un canal de YouTube y entonces lo pondré en YouTube, o sea que hay alguien que conozca personas que no tengan Instagram y que le puede interesar la charla, lo colgaré en YouTube para que esté disponible. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias. Cualquier cosa, cualquier pregunta, nos podéis escribir a alguna de las dos. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues ya tengo. Gracias a ti por la oportunidad. Y bueno, que pases buena tarde. Igualmente, adiós. Chao.